Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Yeshiva Shuvo Español. Queremos saludar a las personas alrededor de la tierra, que el Eterno les guarde y les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta presentación tan importante. Hoy estaremos tocando las perlas del pacto renovado en conexión a la parashá de esta semana, Vayehi. Y tenemos un talmid muy especial de la ciudad de Miami. Lo conozco aquí personalmente, lo conozco hace mucho tiempo y estamos aquí juntos y vamos a compartir hoy esta porción del pacto renovado. Pero mientras tanto, antes de empezar, quiero pedirle que por favor comparta esta porción con muchas personas alrededor de la tierra, con diferentes foros, comparta con su familia, con sus amigos, con todas las personas que usted pueda, por favor, porque queremos que las personas sean nutridas por este mensaje tan importante. Este es un mensaje profético de los últimos días dentro de la parashá, dentro de estas últimas 4 parashiot que vamos a terminar el libro de Bereshit. Vemos las sombras del Mesías de una manera tan impresionante que es imposible no ver lo que va a pasar, porque si queremos saber lo que viene en un futuro, tenemos que ver hacia el pasado en la Torá. La Torá es el espíritu de Mashiach y está viva y está eficaz. Así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor compartan para que de esta forma pues muchas personas sean nutridos alrededor del mundo y puedan recibir de esta bendición tan grande que es esta presentación que tenemos aquí. Ahora le damos la bienvenida a nuestro amado hermano Joel Batista de la ciudad de Miami, de la comunidad Shema Israel, y lo presentamos aquí. Bienvenido, amado hermano, ¿cómo estamos? Shalom, shalom, mi querido hermano Oscar. Bendiciones para ti, bendiciones para todos nuestros hermanos queridos que se conectan en esta hora desde todas partes de la tierra con nosotros. Bendecimos el nombre del Eterno y le agradecemos. Siempre es un privilegio, un honor estar acá en un programa más de Yeshiva Shuvu en español. En esta ocasión con las perlas del Brit Hadashah, Pacto Renovado o Escrituras Apostólicas, en una porción hermosa, muy conocida por todos nosotros que queremos estar profundizando en ella en la noche de hoy. Así que, si te parece, comenzamos, como siempre lo hacemos, con una bendición. Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah, Shem Yeshua Meshicheinu. Amén, amén, amén. Adelante. La porción del Brit Hadashah que vamos a estar en esta ocasión estudiando se encuentra en Yohanan, en Juan, capítulo 13, versos del 1 hasta el 11. Y yo diría que podemos seguir un poco más también. Es muy conocida por todos, es la famosa escena, vamos a decir, donde Maestro Yeshua le lava los pies a sus discípulos. Así que, si les parece, vamos a comenzar leyendo la escritura en Yohanan. Vaya allí a su Biblia y busque Juan capítulo 13, verso 1, y dice así: antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que había llegado la hora para que partiera de este mundo hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. Y mientras cenaban, Hasatán puso en el corazón de Yehudá, hijo de Shimeón Iscariot, que lo entregara. Y conociendo Yeshua que el Padre había entregado todas las cosas en sus manos y que de Elohim había salido y a Elohim iba, se levantó de la cena y poniendo su manto a un lado, tomó una toalla y se la ciñó. Luego vació agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla con la cual se había ceñido. Pero cuando llegó a Shimón Kefa, Pedro, éste le dijo: ¿tú me lavas los pies a mí, mi señor? Yeshua contestó diciéndole: lo que yo hago, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Shimón Kefa le dijo:
tú jamás me lavarás los pies. Y Yeshua le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Shimon Kefas, entonces no solamente lávame los pies, mi Señor, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, sino solamente los pies, porque está todo limpio. Ustedes están todos limpios, aunque no todos, porque Yeshua conocía al que lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Después que les hubo lavado los pies, poniéndose su mano, se sentó a la mesa y le dijo, perdón, ¿comprenden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro nuestro y señor nuestro, y dicen bien, puesto que lo soy. Pues si yo soy su señor y su maestro, les he lavado los pies. ¿Cuánto más deben lavarse los pies unos a otros? Porque les he dado este ejemplo para que conforme yo les he hecho, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, no hay siervo que sea mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si entienden estas cosas, serán dichosos si las ponen por obra. No les he hablado a todos ustedes, pues yo conozco a los que he elegido, sino para que tenga cumplimiento la escritura, el que come pan conmigo ha levantado su talón en contra mía. Se los digo desde ahora, antes de que acontezca, para que cuando acontezcan, crean que yo soy. De cierto les digo, el que acepte al que yo envío, me acepta a mí. Y el que me acepta a mí, acepta al que me ha enviado. Hermosa porción de la escritura del Brit Hadashah, que, como dije al principio, muchos conocemos. Y antes de seguir, me van a permitir, me disculpo un momentito, pero estamos en mi hermano Oscar sabe que aquí en Miami los cambios de temperatura nos dan un poco de problemas de gripe y estas cosas. Vamos a beber un poco de agua, para aclarar la garganta. Baruch Hashem. Entonces, esto no se lo esperaban los discípulos que Yeshua hiciese. El maestro lavándole los pies. Es conocido, seguro, por muchos de ustedes. Quizás hayan visto películas, hayan visto documentales, hayan leído en la historia, como en el antiguo Medio Oriente, estamos hablando del primer siglo, esta costumbre de lavar los pies era un acto de mucha honra hacia la persona a la cual uno se lo hacía. Los reyes y las personas de, digamos, alta posición social, sabemos que tenían siervos, esclavos, que hacían estas cosas. Perdón, si alguien invitaba a una persona a su casa y se le ponía un poco de agua para lavarse los pies del camino, era un acto de darle mucho honor a esa persona. No se esperaba que alguien de tan alta posición tuviese un gesto así con los demás. El hecho de que el maestro les haya enseñado esta gran lección a sus discípulos, y si se dan cuenta, Kefas, Pedro, al principio no quería. O sea, no entendía, decía, ¿cómo es posible, maestro? Debemos ser nosotros
los que te lavemos los pies a ti. Y después cuando él entiende las palabras de Yeshua, le dice, bueno, pues yo ahora quiero que me laves todo. Lávame las manos, muy importante. Lávame las manos y también la cabeza. Él les dice, versículo 15, porque les he dado este ejemplo para que conforme yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Hay ocasiones, amados hermanos, en que Hashem nos va a hablar con mensajes bien, digamos, directos al corazón. A veces el Eterno nos muestra y nos habla a través de enseñanzas en las que necesitamos, pues, hacer presentaciones, porque están llenas de mucha profundidad, enseñanzas con gematria a través del hebreo, hay similitud de expresiones y necesitamos organizarnos y tener una presentación con diferentes diapositivas y explicar todo de una manera bien organizada para que se entienda, porque hay mucho contenido. El Eterno nos está hablando con una profundidad tremenda y hay veces en que Hashem nos habla de una manera más simple, de una manera más sencilla, pero no por eso menos importante. Todo lo contrario. Es como el ejemplo, vamos a decir, de un buzo. Alguien que es buzo profesional, le gusta primeramente estar en las profundidades del mar, tiene que ser experto nadador, experto en llevar todo el equipaje para poder desarrollarse en un medio en el cual él no pertenece. Y digamos que este buzo está allí bien profundo, admirando las maravillas que se encontró en el fondo del mar. No sé, imaginemos corales, muchos peces, muchas especies de muchos colores. Y se le fue pasando el tiempo. Y no se da cuenta que se le está acabando el oxígeno. Y cuando se percata de que la distancia que hay donde él se encuentra tan profundo a la superficie donde está el oxígeno que él necesita para vivir, pues es bien grande y corre peligro de no llegar a tiempo. Lo más fácil que hay es nadar en la superficie, ¿verdad? Flotar, nadar de perrito, vamos a decir, ¿no? Es mucho más complicado profundizar. Requiere más esfuerzo y más conocimiento cuando uno se va a lo profundo. Pero eso no significa que no es importante la superficie, porque ahí está el oxígeno que necesitas. Muy bien. Con el estudio de la Torá es muy parecido. A veces profundizamos, es muy bonito, es muy enriquecedor, hay mucha sabiduría, Baruch Hashem, pero no podemos ignorar u olvidar mensajes que hay en la superficie, en el primer nivel, que aparentemente son más simples, sencillos, pero de una importancia vital como el oxígeno. Podemos llegar a ser muy sabios, a ser muy inteligentes, a conocer de nivel Sod, secreto, de gematria, de muchas cosas. Pero si descuidamos los principios fundamentales, básicos, que son el fundamento de la moral, de la ética, de la educación que Hashem nos quiere transmitir y que espera de nosotros
en su palabra, corremos un peligro de muerte. Es lo que Hashem espera de nosotros, que nosotros lo llevemos a la práctica, que enseñemos a nuestros hijos, que nos comportamos en estos niveles éticos y morales los unos con los otros, comenzando desde nuestra familia, comenzando desde nuestra relación en el matrimonio, con nuestros hijos y llevándolo, por supuesto, a nuestras comunidades. Lo que se conoce en hebreo como musar, la ética, los principios, los valores, las enseñanzas morales que hay en la palabra de Hashem y que el Adón Yeshua nos dejó por todas partes, hay que recordarlas cada día, cada semana, siempre, porque son el fundamento de todo lo demás. Es el oxígeno que nos va a preparar para entonces estar listos para profundizar. Perdón. Entonces, Yeshua está enseñando una enseñanza fundamental a sus discípulos. Vamos a ver el contexto. El primer versículo, capítulo 13, verso 1, nos da una pista y dice que es antes de la fiesta de Pesaj. Si vamos más atrás, y por ejemplo en otros evangelios, podemos ver ciertos comportamientos en sus discípulos que el maestro detecta que hay una dificultad que ellos necesitan corregir. Por ejemplo, en Mateo nos narra una porción muy conocida por todos, donde una madre de dos de los discípulos se le acerca al maestro a preguntarle, cuando se establezca tu reino, ¿cuál de mis hijos va a estar a la derecha o a la izquierda tuya? Hay como una especie de discusión de estatus. Podemos entender, no debemos olvidar la situación que ellos vivieron. Estamos en el primer siglo. Hay una situación sociopolítica importante. Están bajo Roma. Ya vienen de un periodo de la historia donde una y otra vez un imperio tras otro los ha estado subyugando. Primero los lleva a Babilonia, regresan. Después que si los persas, después como estuvimos hace una semana celebrando en Hanukkah los griegos, y cuando parece que todo va a ir bien y que hay una libertad, hay una liberación, hay una salvación, pues entonces viene Roma. Y yo me pongo en la piel de los discípulos y de la situación política, vamos a decir social, de esa época. Ellos estaban deseosos de libertad, deseosos de que Mashiach venga ya y nos salve, nos libere del imperio romano. Por eso a ellos les costaba tanto trabajo entender la función del Mashiach ben Yosef, como hemos estado Baruch Hashem estudiando todas estas semanas atrás, en las que hemos tenido enseñanzas maravillosas que una vez más, como siempre les recordamos, compártanlas, estudienlas, aprovechen, vengan a la yeshiva, estudien apropiadamente. Hemos estado viendo a través de la vida de Yosef esta función
de la primera venida de Yeshua como el siervo sufriente, como se conoce. Ellos tenían dificultad en ver esto, y en parte era por la necesidad tan grande que tenían, que ellos ansiaban la libertad de esa opresión de Roma. Yo digo que los puedo llegar a entender desde ese punto de vista. Bueno, ya hemos encontrado al Mashiach, estamos con él, lo que esperamos es que nos alcemos, derrotemos como los macabeos derrotaron a Antíoco Epífanes y a los griegos, y se establezca ya de una vez y por todas la Shalom, el reinado, la dinastía de David, y volver a los tiempos gloriosos del rey David o de Shlomo Amelech, del rey Salomón, donde hubo una Shalom mundial, vamos a decir, de la época donde Israel vivió en Shalom y donde las naciones iban a Jerusalén a adorar a Hashem y conociendo la fama del rey. La historia de Salomón es proféticamente apuntando al reino mesiánico. O sea, ellos estaban deseosos de ser liberados de Roma. Por eso ellos dicen, ¿cómo es esto de que tú tienes que morir? No, Hashem no lo permita, le dicen en una ocasión. O sea, ¿cómo es esto que tú tienes que partir? O sea, tenían dificultad porque estaban sumamente necesitados y deseosos de libertad, de liberación, de salvación. Y no podían detectar esa primera función del Mesías Ben Yosef, del siervo que sufre, que antes de ser exaltado como rey, primero tiene que sufrir como un siervo. Al igual que Joseph, como hemos estado viendo con Joseph en estas semanas pasadas. Joseph llegó a ser como faraón en Egipto y todos sabemos cómo termina la historia. Lo vamos a estudiar esta semana en Parashá Vayehi. Pero antes de que Joseph llegue a ser ese rey que salva a su pueblo y al mundo de la época, primero tuvo que sufrir, primero tuvo que ser ese siervo que tenía que sufrir y pasar por todo lo que pasó Joseph. Entonces los discípulos de Yeshua tenían dificultad en ver y él los tenía que preparar para eso. Esa discusión, esa aparente lucha por ver en qué estatus queda cada cual cuando se vaya a establecer el reino, el maestro detectó que había que hacer un tikkun, que había que rectificar, porque eso no era lo que se esperaba de ellos y no es lo que se espera mucho menos de nosotros. Él les lava los pies demostrándole primeramente un amor incomparable y en segundo lugar una sencillez y una humildad, dejándonos un legado a cada uno de nosotros, como bien se conoce el versículo: el que se humille, entonces va a ser exaltado. Les está diciendo, ustedes están preocupados por una posición, por un nivel. Ustedes primero tienen que estar dispuestos a servirse los unos a los otros. Primero tienen que estar dispuestos a amarse los unos a los otros. ¿De qué manera? Como yo los he amado a ustedes. Más adelante, en este mismo capítulo 13, en el versículo 34, se tradujo al español de la siguiente manera. Yeshua les dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros de la manera en que yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Esto se ha malinterpretado, como todos sabemos, esta traducción al español de que les doy un nuevo mandamiento. En otra parte le dice que es
no es un nuevo mandamiento, es el de siempre. Lo que hay un hidush, hay una renovación, hay una explicación, una interpretación de parte de él como rabino de que qué significa amarse los unos a los otros. Ustedes saben, porque está dicho desde el principio en la Torah, que se tienen que amar los unos a los otros. Ahora yo les voy a dar mi interpretación, voy a renovar esto. No significa que lo voy a eliminar. Les voy a explicar esto como yo lo entiendo, como rabino Yeshua. Ustedes se tienen que amar como yo los he amado a ustedes. Que estoy siendo capaz de dar mi vida por ustedes. Ahora, tenemos que dominar también algunas cosas para entender lo que representa esto del lavado de los pies, mucho más que el conocimiento de esta, digamos, cultura de esa época de querer honrar a las personas cuando se le lava los pies. Un poco más allá de lo que conocemos como digamos, un acto de hospitalidad y de honor hacia un invitado, hacia una persona. Es una enseñanza que tiene, como siempre en la palabra de Hashem, algo más. Y por supuesto hay que partir, como siempre, de la Torah. Y quiero recordarles, porque la parashá Vayehi es la última del libro de Bereshit. De la misma manera, en la última parashá del libro de Shemot, que vamos a comenzar prontamente a estudiar, tenemos unos versículos muy interesantes que nos van a arrojar luz acerca de este tema del lavado de los pies. Estamos en Shemot. Vamos a ir a Éxodo capítulo 39 y vamos al verso 39. Shemot 39, 39. El contexto es la construcción del Mishkan, o lo que se conoce como el tabernáculo. Hashem le da las instrucciones a Moshe para que el pueblo construyese el tabernáculo, el Mishkan, la morada de Hashem. Hashem le dijo, yo quiero vivir dentro de ellos, así que construyanme una casa. Y una de las cosas que se construye, dice el versículo 39, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, su lavatorio con su base. Uno de los artículos que tenía el Mishkan es lo que se traduce el kier, lo que se traduce al español como el lavatorio. Se llenaba de agua y era para que tanto Aarón como sus hijos, porque los sacerdotes, se lavasen sus manos y adivinen qué más, sus pies, antes de entrar a realizar el servicio del tabernáculo. En el versículo 30 del capítulo 40, en Shemot, dice, después colocó el lavatorio entre el tabernáculo temporal y el altar, y puso en él agua para lavarse. Versículo 31. Y en él se lavaban sus manos y sus pies. ¿Quiénes? Moshe, Aarón y sus hijos. Para entender esto de una manera simple y sencilla, antes de poder comenzar su trabajo como sacerdotes, que recuerden que el trabajo del sacerdote es ayudar a las demás personas a que se acerquen a Hashem. Ese es el trabajo del sacerdote. De una manera sencilla de explicar. Son los, vamos a decir, intermediarios entre el pueblo y Hashem. Los que ayudan a que la persona se acerque al Eterno. Para ellos estar aptos para eso, tenían antes que pasar por ese ritual de purificación de lavado de manos y de pies. Ahora vamos a entender cómo la exégesis judía entiende, cómo nuestro pueblo
y cómo los sabios de nuestro pueblo han entendido este versículo que dice, se lavaban las manos y los pies Moshe, Aarón y sus hijos. De aquí se desprende una halajá que dice que este lavatorio tiene que tener la cantidad de agua mínima suficiente para 4 Kohanim, para 4 sacerdotes. ¿De dónde sacan esto? De este versículo, porque dice Moshe, Aarón y sus hijos, y cuentan a Eleazar e Itamar. O sea, Moshe, Aarón, Eleazar e Itamar, 4 sacerdotes. Es lo mínimo de agua que debe tener el lavatorio para que esté apto para cumplir la función. Pero alguien puede decir, bueno, y Nadab y Abiú, los 2 hijos mayores, ¿recuerdan los que murieron cuando entran al lugar santísimo con un fuego extraño? Porque todavía aquí no había pasado eso. Y hay otros que explican de la siguiente manera. Bueno, dice Aarón y sus hijos, los Kohanim, los sacerdotes realmente son los que descienden de Aarón, a partir de Aarón y sus hijos. Entonces, Nadab y Abiú murieron, pues entonces tenemos a Aarón, tenemos a Eleazar y Tamar, y el cuarto sería Pinhas, el hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Sabemos que en la Torá un nieto es como un hijo. Pero hay otros sabios que dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a dejar a Moshe fuera, Moshe Rabbeinu? Nos cuesta dejar a Moshe fuera de la ecuación, ¿verdad? Lo cierto es que aparte de muchas cosas profundas que hay aquí dentro del hebreo, dentro de la gematria, dentro de todo lo que ustedes ya conocen, que yo sé que nos gusta a todos, pero como les dije al principio, no es esta la vía que estoy tomando, sino una vía un poco más sencilla. Cualquiera de las interpretaciones que tomemos, lo que quiero, amados hermanos, es que se fijen de las personas que estamos hablando. Estamos hablando de Moshe, de Aarón, de Eleazar, de Itamar, de Pinhas. Estamos hablando de grandes hombres del Eterno. Moshe, de quien la Torá dice, no ha habido un profeta en Israel como Moshe. O sea, sin contar a Mashiach, Moshe, lo más grande. Pero ¿cómo llegó Moshe a ser considerado tan grande? Bueno, también la Torá dice que no hubo alguien tan humilde como Moshe. Porque para llegar a ser grande, para llegar a exaltarse, primero hay que humillarse, amados. Estamos hablando de Aarón. Aarón, que si recuerdan la porción de la Torá, cuando viene una plaga que empieza a morir la gente en el pueblo por miles, ¿quién fue el que se puso en el medio entre la plaga, entre esa mortandad y el pueblo? Aarón. ¿Qué ustedes creen que hizo Aarón ahí? Estar dispuesto a dar su vida, porque se puso en el medio, la gente venía muriendo, y se pone Aarón y para la mortandad, para la plaga. Se arriesgó, pudo morir Aarón. Y estamos hablando de sus hijos, de Eleazar, de Itamar. Estamos hablando de Pinhas, de quien Hashem dice, celaste con mi celo, voy a establecer un pacto de shalom contigo que es eterno. Estamos hablando de grandes siervos de Hashem que llegaron a ser grandes porque entendieron la necesidad de primeramente ser humildes y de estar dispuestos a amar tanto a su pueblo y a sus semejantes, a su prójimo, que estaban dispuestos a dar su vida por sus hermanos. Lo mismo que hizo Joseph, que para llegar a ser como Faraón primero tuvo que ser humillado a lo máximo. Y cuando él llega al poder, él pudo haber dicho, bueno, yo tengo el mundo en mis manos ahora. Yo soy como Faraón. Aquí las personas, las vidas de las personas dependen de mí.
Aquí vive el que yo quiera, porque si yo decido que no le vendo comida a este, se va a morir de hambre. O sea, él llegó a tener el poder en sus manos. Y cuando sus hermanos llegan delante de él, él pudo haber dicho, ahora voy a vengarme, como sus hermanos pensaron. Si recordamos la parashá de la semana pasada. Pero él no hizo esto. ¿Qué hizo Joseph? Y esto era lo especial que tenía Joseph. Quizás podemos creer que lo especial de Joseph era, bueno, la capacidad de interpretar sueños. Ok. Pero hermano, lo especial que tenía Joseph era esa capacidad de amar a sus semejantes, empezando por su familia, por sus hermanos, que fue capaz de decir, ahora entiendo que Hashem me hizo pasar por todo esto para que yo lo salvara, para que yo salvase a mi familia, para que yo en este momento me abrace con ustedes y los bese y llore y los perdone y nos reunamos y estemos juntos una vez más y así pueda venir la salvación para Israel y para todo el mundo. La salvación viene primeramente, y esto lo tenemos que recordar, amados, cuando hay Teshuvah, cuando hay amor, cuando hay perdón, cuando hay humildad, sencillez de corazón, cuando somos capaces de lavarnos los pies los unos a los otros, cuando no estamos pensando, ni discutiendo, ni luchando por posiciones, por estatus, cuando ponemos primeramente el bien común antes que el yo personal. De esta manera es como dice el maestro, es que demostramos que somos sus discípulos cuando tenemos estas actitudes que son las que se esperan de nosotros. Para que los sacerdotes pudiesen estar aptos para su función, tenían que lavarse los pies. Los pies representan nuestro caminar. ¿Cuál es nuestro caminar? Nuestro caminar tiene que ser humilde, tiene que estar limpio. Limpio de todo lo que se interpone a la unidad, al amor, a la salvación en definitiva de todo nuestro pueblo y de todo el mundo. Cuando estamos dispuestos a hacer eso los unos por los otros, entonces la salvación está cerca. Y recuerden que hay un grupo de sabios que se preguntaban, bueno, si estamos hablando de 4 sacerdotes, y Baruch Hashem que recuerdo esto antes de terminar, si estamos hablando de 4 sacerdotes, que es el mínimo de agua que tiene que tener el lavatorio, ¿no? ¿Por qué no se habla de Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón? Y hay una explicación, un midrash, que es hermosa. Y dice que ellos no están contados porque precisamente murieron. Y se preguntan, ¿y por qué habrán muerto esos 2 muchachos? Y el midrash dice, murieron porque no se lavaron las manos y los pies. Pero hermano, por eso murieron esos muchachos, simplemente por no tener un acto ritual de lavarse las manos y los pies. Es por lo que esto representa. En este nivel de interpretación, dicen los sabios, estos 2 muchachos estaban pensando así. Nosotros somos los sucesores. Cuando estos ancianos, Moshe y Aarón, ya que están a punto de retirarse, se retiren, nos toca a nosotros. Nosotros tenemos los suficientes méritos
Somos los que seguimos después en el estatus, en las posiciones. Por lo tanto, no tenemos necesidad, como antes de que hubiese el Mishkan, el tabernáculo, no había necesidad de este tipo vamos a ver, de dinámica, vamos a decir, ritual. Pues nosotros no necesitamos hacer esto, porque somos los que vamos después. Ya estos ancianos están a retirarse. ¿Qué hay detrás de eso? Cualquier cosa menos humildad. Es unas ganas de exaltarse. Es el creer erróneamente de que tenemos la capacidad por nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde el Eterno nos dice, error, están equivocados. Todo lo que somos, hermano, y todo lo que tenemos es gracias a Hashem por su misericordia. No nos merecíamos nada. Que nunca se nos olvide. Que lo recordemos siempre. El amor con el que nos amó Mashiach Yeshua. Este ejemplo de amor, de humildad, los unos para con los otros. Esta es la Torá de Mashiach. Y es lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros. Y es el primer paso para que venga la redención y la salvación a todo Israel y a todo el mundo. Así que, sin más, espero con la ayuda del Eterno que esto haya llegado a todos los corazones como ha llegado al mío. Que nunca olvidemos, amados hermanos, hermano Oscar, estas enseñanzas fundamentales que son como oxígeno para nuestras vidas y para el cuerpo de creyentes, el cuerpo del Mashiach Yeshua. Que Hashem me los bendiga a todos, que Hashem me los guarde, que nos dé a todos sabiduría y que nos dé a todos amor, sencillez y humildad para estar juntos hasta el regreso de Mashiach Yeshua. Amén. Baruch Hashem.